Demasiado a menudo damos nuestro cuerpo por sentado, pero en circunstancias extremas, nuestro cuerpo puede demostrarnos lo extraordinario que realmente es. Producto de millones de años de evolución, esta compleja máquina es tan intrincada que aún nos desconciertan muchos de los procesos que ocurren en su interior. Un mundo oculto que ahora por primera vez podemos explorar en 3 dimensiones. Encaramado en nuestra columna vertebral tenemos 1,4 kg de tejido que controla todo lo que hacemos. Nuestro cerebro funciona más rápido que cualquier ordenador, procesando la friolera de 100 billones de instrucciones por segundo. Pero para salvarnos la vida, puede ralentizar el tiempo, decirnos qué comer, cuándo nutrirnos de nosotros mismos y mientras dormimos, desatar un inmenso poder. Nuestro cerebro mueve nuestros músculos y pilota nuestras vidas cuando nos vemos llevados al límite. El cuerpo humano forzando los límites, el poder cerebral. Cuando un grupo de bomberos se enfrenta a una de las fuerzas más devastadoras de la naturaleza, parece imposible que sobrevivan. Sin embargo, 6 hombres conseguirán salir indemnes de una devastadora tormenta de fuego. Les salvó su cerebro, haciendo que el tiempo corriera más despacio. Un rayo ha provocado un incendio en Little Venus, Wyoming. Ryan Jordan encabeza un equipo de bomberos en una misión rutinaria. Vale, llegamos en un par de horas. Cambio. Han de asegurarse de que el fuego se consuma solo. Pero el fuego no se está extinguiendo. El viento cambia de dirección, insuflando nueva vida al incendio. Las llamas están acorralando a Ryan y a su equipo. Le seguíamos la pista al incendio, a unos 3 kilómetros del foco, cuando nos dijeron por radio que se estaba levantando el viento. El fuego estaba cambiando de curso y empezó a extenderse por el cañón. Cualquier bombero hubiera sabido que se avecinaba una pesadilla. Repito, esto es un aviso. El viento está cambiando de dirección. Se dirige hacia el suroeste. Podría estar yendo en vuestra dirección. Salid de ahí cuanto antes. Cuando Ryan oye la advertencia, su cerebro toma las riendas. En las profundidades del cerebro, 2 partes separadas por 2,5 centímetros forman el centro de control. Programado por la evolución, es el que dirige nuestras reacciones en caso de que tengamos que pelearnos o huir. Vale, allá vamos. Nos hace actuar sin pensar. ¡Vamos, chicos! El centro de control recopila información del mundo exterior. Normalmente, los datos van a parar al centro del pensamiento en el cerebro para ser estudiados y meditados. Pero en casos de emergencia, el centro de control funciona de otra forma, mandando señales a las áreas vecinas que conforman la célula de crisis. Sin pensárselo 2 veces, ordena a los bomberos que huyan. En un abrir y cerrar de ojos, echan a correr. Sentíamos cómo se acercaba el calor del incendio. Nuestro reflejo instintivo fue alejarnos de la fuente del calor. Avivadas por las ráfagas de viento, las llamas arrinconan a los hombres. En el cerebro de estos bomberos, la célula de crisis se activa automáticamente. Ordena al cuerpo que segregue un turbocargador natural, la adrenalina. ¡Se nos está echando encima, chicos! ¡Vamos, vamos! Sus corazones laten más rápido. La sangre es redirigida de las tareas menos esenciales, como la digestión, hacia las partes del cuerpo que pueden suponer la diferencia entre la vida y la muerte. La sangre inunda sus músculos de combustible y oxígeno. En un arranque de energía, los bomberos corren para salvar su vida, pero la tormenta de fuego estalla más rápido. Sus cuerpos están al borde del desfallecimiento. Pero sus cerebros trabajan frenéticamente. Cuando parece que se les acaba el tiempo, el cerebro humano hace un truco asombroso. Parece ralentizar el paso del tiempo, brindándoles unos valiosos instantes suplementarios que pueden ayudarles a escapar. La ciencia lleva años maravillándose ante este efecto.
Para ayudarnos a entenderlo, se hicieron pruebas sobre una serie de voluntarios que se tiraban por primera vez desde una plataforma de 45 metros de altura. Una experiencia estresante. Se les dio a leer series de números que en condiciones normales hubieran desfilado demasiado deprisa como para ser leídos. Puede que en condiciones de estrés, el cerebro ralentizara los números lo suficiente como para poder tomar nota de ellos. Para todos los saltadores, la caída pareció durar casi el doble de lo que realmente duró. Por increíble que parezca, algunos llegaron a descifrar los números acelerados. Una explicación posible es que nuestro cerebro funciona por ráfagas de instantáneas, unas 30 por segundo. En caso de emergencia, ese ritmo aumenta, haciendo que el cerebro asimile más datos en menos tiempo. Este efecto ralentiza el tiempo. Conforme se van acercando las llamas, el cerebro de los bomberos funciona a toda velocidad. Los segundos parecen horas, permitiéndoles hallar una vía de escape. Tienes la impresión de que todo sucede realmente despacio. Te da tiempo a pensar, pero es cuestión de segundos. ¿Debo echar a correr y subir el cañón? ¿Debo montar el refugio aquí mismo? Al estirarse el tiempo, el equipo puede evaluar la crítica situación. ¡Vamos, chicos, rápido! Optan por detenerse y cubrirse. ¡Vamos, vamos! Justo a tiempo. Sentíamos el fuego muy cerca y no podríamos avanzar mucho más. Solo contábamos con el refugio antiincendios para salvarnos. No nos podíamos creer lo que estaba pasando. ¡Vamos! ¡Contestadme! ¡Hay que aguantar! Después de que pasara el fuego, algunos compañeros estaban realmente exaltados por la situación y otros estaban muy callados, en una especie de estado de conmoción e incredulidad. Acabábamos de escapar de una situación a la que podíamos no haber sobrevivido. Esta imagen aérea muestra dónde se atrincheró el equipo. Cada punto representa un refugio antiincendios. Alrededor todo es desolación. Esta extraordinaria historia de supervivencia está enraizada en el poder que tenemos todos en el cerebro. Todas nuestras decisiones están a las órdenes del cerebro, hasta lo que creemos que nos apetece comer. Buscamos alimento casi con fervor religioso. Incluso bajo formas que normalmente nos repugnarían. Cuando se acaba la comida, el cerebro toma las riendas. El cerebro controla todas nuestras decisiones, incluso nuestros gustos culinarios. La necesidad de comer anida en las profundidades del cerebro. El centro del apetito del cerebro es un bulto de tejido del tamaño de una nuez. Apenas hemos empezado a comprender sus múltiples funciones, pero por encima de todo, lo que quiere es alimentarse. El cerebro es el órgano más necesitado de todos. Consume cerca de una quinta parte de la energía que asimilamos, pero el centro del apetito atiende a las necesidades nutricionales de todo el cuerpo, incluyendo las vitaminas y los minerales. Cuando al cuerpo se le acaban las provisiones, el cerebro nos lleva a extremos desconcertantes para colmar el vacío, tal y como lo descubrió este marinero, Steve Callaghan. El barco de Steve se hundió, dejándole solo y a la deriva. Necesitaba un milagro. Estaba en medio del Océano Atlántico y sabía que quedaba muy lejos toda posibilidad de rescate. Sabía que mis posibilidades de sobrevivir eran muy escasas.
Cuando se le acabaron las provisiones, Steve se convirtió en un depredador. El pescado era abundante, no iba a pasar hambre, pero tenía un grave problema. La carne del pescado es rica en proteínas, pero le faltan las vitaminas y minerales que necesita el cuerpo humano. Con una dieta puramente cárnica, el cuerpo de Steve no podría funcionar adecuadamente, se acabaría apagando y muriendo. Lo que no sabe es que los peces que pesca sí contienen todos los nutrientes que necesita. Están en las partes que suele descartar. Conforme su cuerpo se va apagando, Steve descubre que está adquiriendo gustos extraños. Cada vez me interesaba menos la carne del pescado y más otras cosas como los ojos, las láminas que tienen entre las vértebras, el hígado, las huevas. Básicamente todo lo que el pescado lleva por dentro, excepto el propio estómago. Inconscientemente, con la muerte al acecho, Steve consume los nutrientes que pueden mantenerlo vivo. Ahora se trata de averiguar por qué un hombre puede comer y hasta disfrutar algo que normalmente encontraría repulsivo. Al comprender las carencias de la dieta de Steve, su centro del apetito genera antojos intensos, llevándole a comer lo que sea para satisfacerlos. Este instinto de supervivencia obligó a nuestros antepasados a comer de todo para mantener su dieta en equilibrio, anteponiéndose incluso al gusto. Para evitar ser comidos, los chiles desarrollaron un sabor que los animales no pueden tolerar. Ese sabor procede de un componente químico que nos quema la boca. A pesar de ello, los comemos. Esto es así porque el cerebro sabe que para sobrevivir puede tener que rebasar sus límites. Un chile rojo contiene 4 veces más vitamina C que una naranja. Para que podamos absorber ese componente esencial, nuestro cerebro ha aprendido a sobreponerse al escozor. Al comer chiles, bombardeamos nuestro cerebro con señales de dolor. El cerebro contraataca segregando endorfinas, unos analgésicos naturales que inducen una sensación de placer. El calor del chile activa el centro de aprendizaje del cerebro, almacenando el recuerdo de que pese a su sabor agresivo, los chiles son nutritivos y extrañamente placenteros. Acostumbrándonos al sufrimiento inicial cuando comemos chiles, las endorfinas lo convierten en una reacción agradable y así comeríamos cosas que en principio no nos gustan, como los chiles, la cebolla o el ajo. Para que Steve Callahan siga comiendo lo que necesita, su cerebro utiliza una táctica similar. Al desencadenar una sensación de placer cada vez que digiere un nutriente necesario, su cerebro convierte en deliciosos manjares las partes del pescado que antes le hubieran asqueado. Era como si mi cuerpo me estuviera diciendo constantemente, necesitas esto físicamente, y eso me cambiaba psicológicamente. No estaba comiendo hígado de pescado crudo porque tuviera que hacerlo, sino porque mi mente me estaba diciendo, oye, esto está riquísimo, cómetelo. Steve Callahan fue rescatado al cabo de 76 días. Impulsado por su cerebro, no solo se salvó, sino que adquirió excelentes hábitos alimenticios. El poder del cerebro sobre nuestra alimentación es una de las claves de nuestra supervivencia. Es tan poderoso que un equipo de científicos quiso compararlo con otro de los principales impulsos humanos. Ajustaron unos electrodos a unos voluntarios para registrar su actividad cerebral. Luego compararon las respuestas de nuestros centros del placer cuando comemos chocolate y cuando nos besamos. Como era de esperar, cuando las parejas se besaban, sus centros del placer reaccionaban. Pero la reacción no llegaba a la altura del efecto obtenido cuando la lengua entra en contacto con el chocolate. Era un placer más intenso y duradero. Nuestra obsesión con la comida tiene todo el sentido del mundo desde el punto de vista evolutivo. Durante la mayor parte de la historia humana, la comida ha sido un bien escaso.
Esa experiencia ancestral nos lleva a atiborrarnos cuando podemos y almacenar nutrientes para sobrevivir. Pero incluso cuando se acaba toda la comida, nuestro cerebro tiene una respuesta. El centro del apetito, sepultado en la base del cerebro, tiene instrucciones para vencer la inanición. Esta célula fue lo que le salvó la vida a un espeleólogo francés. Lo que debía ser un día de aventuras bajo tierra se convirtió en el mayor desafío al que jamás se había enfrentado. Jean-Luc Joshua está sepultado en un laberinto de 24 kilómetros de cuevas. No tiene forma de salir, ni tiene comida. No tiene ni idea de cómo sobrevivir a esta pesadilla. Pero la parte inconsciente de su cerebro acciona un mecanismo de supervivencia que altera el funcionamiento de su cuerpo y le permite llevar a cabo lo que ninguna máquina lograría hacer: seguir adelante sin combustible. Esta brillante estrategia podría ayudar al ser humano a conseguir una mayor longevidad. Justo encima de la columna vertebral se encuentra la parte más primitiva del cerebro. El centro del apetito es lo que sustentaba a nuestros antepasados cuando se les acababa la comida. Ahora puede ser la única oportunidad que tenga Jean-Luc Joshua de escapar a la muerte. En el reino animal, esta parte del cerebro se desarrolló más o menos durante la época de los dinosaurios, antes de que existieran los mamíferos. Está programada para vencer la inanición. Jean-Luc lleva 3 días atrapado bajo tierra. No tiene nada que llevarse a la boca. Él no lo sabe, pero su cerebro está cambiando la forma de funcionar de su cuerpo y su comportamiento. Hay 2 centros distintos en el cerebro que regulan el comportamiento alimenticio y el hambre. Están en lugares distintos de la parte central del cerebro, llamada hipotálamo. Es la parte del cerebro que nos impulsa realmente a buscar comida y a comer casi cualquier cosa con tal de no morir de hambre. Para incitar a Jean-Luc a buscar alimentos, su cerebro empieza a segregar una hormona, la orexina. La orexina es segregada en dosis pequeñas, pero tiene un profundo efecto. Esta hormona nos hace estar más alerta y mejora nuestro rendimiento muscular, convirtiéndonos en mejores cazadores. Incluso agudiza nuestra habilidad para resolver problemas. Jean-Luc registra las cuevas durante varios días. Encuentra agua pero nada que comer. Empieza a temerse lo peor. Ya antes de encontrarme en esa situación desesperada, me obsesionaba la idea de cómo serían los últimos días o las últimas horas antes de morir. Mi gran pregunta era, ¿cómo voy a morir? ¿Moriré de hambre o de frío? Era algo que siempre me había planteado. Convencido de que va a morir, graba un mensaje. Pero a medida que se va desvaneciendo la esperanza, el cerebro de Jean-Luc cambia de estrategia para ayudarle a sobrevivir sin probar bocado. Tras vaciarse sus reservas de combustible, el cuerpo se vuelve aún más eficiente. Le hace ralentizar su ritmo. Sus músculos utilizan ahora menos energía, al igual que sus órganos internos. Las nuevas células crecen más despacio. Las partes menos indispensables, como las uñas de las manos y los pies y el pelo, dejan de crecer prácticamente. Jean-Luc está entrando en un estado de supervivencia como el que han desarrollado los animales hambrientos hasta que encuentran algo de comida. Ese rendimiento óptimo que se manifiesta cuando nos vemos llevados al límite podría tener implicaciones más importantes. Hay quien dice que podría ayudarnos a vivir más tiempo. En un experimento reciente, un equipo de investigadores comparó un grupo de ratas medio desnutridas con otras que habían seguido una dieta normal. Sorprendentemente, cuanto menos comían las ratas, más tiempo vivían. En algunos casos, la esperanza de vida llegó a duplicarse. Basándose en estos hallazgos, algunas personas han reducido drásticamente su ingesta de comida, esperando vivir así más tiempo. El americano adulto medio consume unas 4.000 calorías al día. Brian Delaney come la mitad de esa cantidad
está intentando engañar a su cerebro para que se mantenga en el modo supereficiente. Ahora mismo estoy ingiriendo unas 1950 calorías al día. Durante los periodos más estrictos, he llegado a comer unas 1650 calorías al día. Si su teoría es correcta, esto podría ayudarle a ralentizar el proceso de envejecimiento. Y parece funcionar. Cuando se comparó a sujetos que habían recortado su ingesta de calorías con sujetos con una alimentación normal, se pudo apreciar que el corazón de los que estaban a dieta parecía de gente mucho más joven. El corazón rejuvenece unos 10 o 15 años. Nos consta que la restricción calórica ralentiza el envejecimiento en los humanos y en algunos aspectos hasta lo revierte. Reducir la ingesta de comida podría ayudar a gente como Brian a vivir más tiempo. Ahora mismo, un cerebro famélico es lo que está manteniendo a Jean-Luc Joshua con vida. Pero lleva 3 semanas sin comer, más de lo que puede soportar hasta su metabolismo ralentizado. El cerebro de Jean-Luc acaba adoptando un último plan desesperado. Ordena a su cuerpo que se nutra de sí mismo. Una hormona de su cerebro envía una señal a su hígado que empieza a segregar unas sustancias químicas. Estas sustancias han acabado antes con la grasa corporal. Ahora ha llegado el turno de las proteínas. Los músculos de Jean-Luc son su última reserva de energía. Un individuo medio no obeso suele tener unas 150.000 calorías almacenadas en forma de grasa y solo unas 54.000 en forma de músculo, de las cuales solo la mitad puede ser usada como energía. Porque si perdemos la mitad de las proteínas de nuestro cuerpo, no podemos vivir. En otras palabras, cuando nuestro cuerpo consume la mitad de sus células musculares, se acabó lo que se daba. Pero para un cerebro hambriento de energía no hay nada sagrado. Accede incluso a quemar el músculo cardíaco para seguir adelante. Es entonces cuando empezamos a comernos literalmente las proteínas de nuestro cuerpo para producir el azúcar que necesitan el cerebro y los glóbulos rojos. Milagrosamente para Jean-Luc, su arriesgada estrategia da sus frutos. 35 días después de que quedara atrapado, es hallado por un equipo de rescate a solo 180 metros de la boca de la cueva. Su experiencia le ha costado más de 18 kilos de grasa y músculo, pero su cerebro está en perfecto estado. Ahora que ha pasado todo, estoy convencido de que todos tenemos un instinto de supervivencia, pero solo lo descubrimos cuando nos enfrentamos a situaciones límite como esta. El cerebro ha desarrollado muchas formas ingeniosas de mantenernos con vida en casos de emergencia. También cuenta con muchas formas de mantenernos en pie en la vida diaria. Sobre todo si nuestro trabajo consiste en competir a 320 kilómetros por hora. ¡Miren eso, miren eso, miren eso! ¡Qué espectáculo para este Día de los Caídos! El cerebro funciona a toda máquina en todo momento, dirigiendo cantidades ingentes de datos, pero nunca tanto como durante una carrera de NASCAR. Frena, no veo nada. Acelera, acelera. El cerebro administra miles de sistemas que nos mantienen con vida. Y tiene que hacerlo más rápido que cualquier ordenador, procesando la friolera de 100 billones de instrucciones por segundo. Al igual que toda unidad central de procesamiento, el cerebro emite calor. Si no tuviera refrigeración, nuestro cerebro se sobrecalentaría. Su temperatura interna podría aumentar 1 grado cada 5 minutos. A los 10 minutos sin refrigeración sentimos desorientación. 20 minutos pueden causar daños permanentes. Y al cabo de 50 minutos, si el cerebro se calienta 10 grados de más, estamos muertos. Y puesto que nuestro cerebro administra todo lo demás, su principal tarea es protegerse a sí mismo. Pocos escenarios ponen tanto a prueba el sistema de refrigeración del cerebro como las carreras de stock cars. Una duda de una fracción de segundo puede suponer la derrota. Es esencial estar fresco para que el cerebro y la sangre también lo estén.
Es como los motores de nuestros coches. Si se sobrecalientan, acaban explotando y estás fuera del circuito. Nosotros no estallamos, pero corremos mal. Los corredores están listos para dar 400 vueltas a toda velocidad. En el circuito la temperatura es ya de más de 38 grados centígrados. Dentro de estas bestias de 850 caballos hace aún más calor. Los corredores trabajan en un entorno agotador. Ellos mismos generan calor por el estrés que supone ese tipo de conducción. A eso hay que añadir el calor que generan los tubos de escape. La temperatura en cabina suele situarse entre los 50 y los 60 grados. En tales extremos, nuestro cerebro precisa formas sofisticadas de refrescarse. El sistema de refrigeración del cuerpo humano funciona como el de un coche. Tenemos un radiador que enfría el agua que circula por el motor. También está el aire que circula en la parte delantera del coche hasta el núcleo del radiador. Y además el que sopla en las piezas y el resto del motor y ayuda a enfriarlo. Los coches se enfrían con agua. El cerebro se sirve de la sangre que empuja el calor hacia la superficie de la piel. Al evaporarse, el sudor enfría la sangre. La frente y la cara son los mejores lugares para ello. Tienen muchas glándulas sudoríparas a las que puede acceder el aire. Los corredores de NASCAR reciben aire fresco a través del casco para mejorar el efecto refrigerante. El resto del cuerpo es más difícil de enfriar. Si estamos conduciendo un coche de carreras, tenemos que llevar prendas protectoras que nos protejan en caso de colisión o de incendio. En esta situación no nos va a ayudar mucho sudar, porque el sudor acaba siendo absorbido por la ropa. Al final, la superficie de la ropa estará empapada y se acabará evaporando. En medio del rugido de la carrera, el sudor empapa el uniforme de los corredores. Esto impide que la transpiración se evapore. Pero incluso después de dar 210 vueltas y a pesar de la temperatura achicharrante del coche, los corredores tienen que seguir dándolo todo. En el circuito, la victoria puede depender de una diferencia de 15 centímetros. Al estar constantemente haciendo derrapes a 320 kilómetros por hora, tienes que estar muy concentrado en el circuito, y eso es imposible si estás pendiente del calor. Aún no sabemos exactamente cómo hace el cerebro para conservar la temperatura correcta en estas condiciones. Hay una controvertida teoría según la cual existe un método de refrigeración suplementario. El cerebro es un órgano tan importante que cuenta con varias aptitudes y servicios destinados a mantener su funcionamiento interno normal. Hay quien cree que además tenemos un sistema especial que nos permite enfriar específicamente el cerebro. De camino al corazón, la sangre, enfriada por el sudor de la cara y la frente, corre cerca de las arterias, abandonando la cabeza. Esto disminuye la temperatura de la sangre que se encamina hacia el cerebro. Si tenemos en cuenta los más de 16.000 kilómetros de vasos sanguíneos del cerebro, puede que esta sea la forma en que el núcleo conserva su temperatura ideal. Al cabo de 5 horas y casi 1.000 kilómetros, los corredores cruzan la línea de llegada aún plenamente concentrados. ¡Sí! ¡Gracias a la Guardia Nacional! ¡Así es! ¡Increíble! Lo consiguen gracias a la asombrosa capacidad del cerebro para refrescarse incluso en medio del bochorno de una carrera de coches. Uno de los periodos durante los cuales más activo está el cerebro es cuando el cuerpo está descansando. Mientras dormimos, nuestro cerebro realiza algunas de sus tareas más vitales. Si se le impide dormir durante demasiado tiempo, el cerebro desactiva el cuerpo, aunque corra peligro de muerte. De todo lo que ocurre en el cerebro humano,
el mayor misterio es el que envuelve el periodo durante el cual dormimos. La primera sorpresa es que por la noche el cerebro está igual de activo que durante el día. El primer trabajo del cerebro consiste en llevarnos a la cama. Al caer la noche, una glándula cerebral del tamaño de un punto libera nuestro somnífero natural, la melatonina. La melatonina actúa sobre nuestro sistema nervioso central adormeciéndonos. Pero conforme el cuerpo va cesando sus actividades, el cerebro se dispone a trabajar. Todas las noches procede a una puesta a punto. Tras haber trabajado durante todo el día, las células cerebrales se desconectan para repararse. Unas sustancias químicas limpian los desechos de la actividad de las células cerebrales y en algunas partes se desarrollan células nuevas. Sin este servicio de diagnóstico y reparación internos, el cerebro no podría funcionar a pleno rendimiento. Si permanecemos despiertos demasiado tiempo, nuestro cerebro nos deja cao, sin importar las consecuencias. Esto es lo que le ocurrió al explorador David Hempelmann Adams cuando emprendió en solitario un viaje récord en globo al Polo Norte. David había pensado dar una cabezada de cuando en cuando durante su travesía de 2.400 kilómetros, pero no se atuvo a su programa. Los 2 primeros días estaba en plena forma. La adrenalina me mantenía en pie. Los 2 primeros días no me sentía nada mal. Tras 48 horas sin dormir, el centro del pensamiento del aeronauta es el primero en saltar por la borda. Entre el segundo y el tercer día ya estaba cometiendo errores tontos. David, escucha atentamente. David, escucha atentamente. Vale, ¿cuál es el itinerario? 357 grados y 558. Espera, estás hablando demasiado deprisa. ¿Me lo puedes repetir? Cuando llamaba al centro de control para que me dieran instrucciones, las tenía que repetir 3 o 4 veces para estar seguro. Y me decían, no, ¿qué te pasa? ¿Estás tonto? No es eso. ¿No te das cuenta de que el cansancio está afectando tu rendimiento? Desciende, David. David lleva ya 72 horas privado de un necesario sueño reparador. Presintiendo una catástrofe, el cerebro trata de controlar los daños y desactiva todas las áreas que no sean esenciales para el funcionamiento del cuerpo, incluyendo el centro del pensamiento, la sede de la lógica. Al poco tiempo, David empieza a imaginarse cosas. Cuando estás muy cansado, tiendes a hablar solo. Creo que lo peor del agotamiento es la desorientación. La desorientación. Tenía un patito de goma y empecé a hablarle. En casos como este acabas hablándole a cualquier cosa. Di hola. Han pasado 82 horas y David sigue despierto. Para evitar un daño permanente, su cerebro desenchufa a David. En situaciones extremas y sin haber descansado, el cerebro puede desconectarnos. No importa que estemos en una situación de vida o muerte, si nuestro cerebro tiene que dormir, nos desconecta. El globo empieza a perder altura. Pese a estar dormido, David no está totalmente indefenso. Mientras dormimos, la parte del cerebro que oye permanece alerta. Es la razón por la que los despertadores y otros sonidos pueden despertarnos. Cuando dormimos, seguimos alerta y pendientes del mundo exterior. Nuestro cerebro sigue activo y sabe lo que está pasando fuera. Cuando el globo cae por debajo de los 2.700 metros de altura, el piloto automático acciona una alarma. El centro de respuesta de emergencia de David sacude su cuerpo. En su atontamiento sigue el impulso de huir del ruido, descolgándose de la barquilla. En la naturaleza, este reflejo de supervivencia podría salvarle la vida, pero a miles de metros en el aire puede resultar desastroso.
En ese instante me di cuenta de dónde estaba. Vi las nubes debajo de mí y volví a trepar a la barquilla. Recuerdo que estaba tiritando, me temblaban las piernas. Es la vez que más cerca he estado de matarme. Esa breve pero profunda cabezada bastó para recargarle las pilas. Pudo así terminar su viaje récord. Te das cuenta de que necesitas dormir. Y de que si no duermes, puedes morir, porque cometes errores que pueden llevarte a tener un accidente. Eso es lo que aprendí de ese viaje. El sueño es más que el mantenimiento vital de las células cerebrales. También permite al cerebro invitarnos a un espectáculo muy original. Nuestra mente es una pantalla para los sueños. Nadie sabe a ciencia cierta por qué tenemos estas engañosas visiones nocturnas. Pero hay quien dice que los sueños nos permiten explotar el asombroso potencial del cerebro. El cerebro no descansa cuando estamos despiertos, pero hay un momento en el que está aún más activo, y es mientras dormimos. Es un momento en el que nuestro cuerpo está perfectamente en reposo, y casi todas las áreas de nuestro cerebro cobran vida, mientras soñamos. Solo hay una parte del cerebro que se desactiva prácticamente por completo, su centro lógico. Libre de las restricciones de la razón, el cerebro del soñador puede recorrer los mundos fantásticos e infinitos que crea él mismo. Soñar es una de las facultades humanas. Los sueños son como diminutos mundos virtuales en los que podemos simular cualquier experiencia imaginable. Tras los párpados cerrados, los ojos se agitan salvajemente al ritmo de los sueños. De ahí el término, movimiento ocular rápido o sueño MOR. Durante esta fase el cerebro está tan atareado que el flujo de sangre se multiplica casi por 2. Para que no exterioricemos nuestros sueños, el cerebro envía señales a la médula espinal, paralizando temporalmente nuestros miembros. Aunque tengamos la impresión de pasar toda la noche soñando, en realidad soñamos por ráfagas de unos pocos minutos. A lo largo de nuestra vida, pasaremos 6 años soñando. Pero los sueños son algo más que una distracción para el cerebro. Forman parte del trabajo de almacenamiento de los recuerdos. El cerebro tiene que estar en reposo para repasar las experiencias diurnas y descartar los detalles inservibles. Hay quien cree que la fase MOR es como un sistema de archivo en el que nuestro cerebro va repasando una serie de datos cogidos al azar y archiva solo las cosas importantes. Los acontecimientos de la vida diurna son simplemente almacenados en la memoria temporal. En los sueños, nos deshacemos del material irrelevante y archivamos la información útil en el depósito permanente. Al dormir, sobre todo durante la fase MOR, es cuando se consolidan nuestros recuerdos, cuando más aprendemos. Si nos acostamos después de haber estudiado, nos irá mejor en el examen al día siguiente que si pasamos la noche atiborrándonos de apuntes. Esa fase del sueño es esencial para la memoria y el aprendizaje. Pero el proceso de selección puede ser extraño. Al no haber un orden impuesto por la lógica, los pensamientos pueden colisionar, desatando la creatividad y generando ideas frescas. Así podría explicarse cómo funcionan algunas de las mentes más geniales. El sueño que tuvo Einstein, en el que viajaba en un trineo a la velocidad de la luz, influyó en su teoría de la relatividad. El premio Nobel Niels Bohr revolucionó la física al soñar con unos caballos. Esto le sugirió la estructura del átomo. Y el pintor Salvador Dalí describió sus obras surrealistas como fotos de sueños pintadas a mano.